Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez y en esta cuarta edición TBT de Aprendamos Matemáticas con tenemos un especial del mes de octubre, mes de Halloween. Recuerden, hoy es jueves 30 de octubre de 2025 y la referencia que hoy traigo es de una serie de anime. Es una serie que solamente se emitió una temporada, pero fue muy impactante. Un anime que se emitió hace más de 10 años y el día de hoy tenemos a Kiseiyu Sei no Kakuritsu o Parasite. Bueno, tiene muchos nombres, pero así es como lo conocimos. Este anime fue emitido entre octubre de 2014 y abril de 2015. Entonces duró en emisión aproximadamente 6 meses. ¿Y de qué trata este anime? Bueno, pues aquí dice la sinopsis. De repente llegaron alienígenas parásitos que descendieron a la Tierra e infiltraron rápidamente a la humanidad, excavando en los cerebros de blancos vulnerables. Estos seres insaciables adquieren control total de su huésped y son capaces de transformarse en una variedad de formas para alimentarse de presas desprevenidas. Shinichi Izumi, un estudiante de secundaria, es este muchacho que vino acá, de 16 años, es víctima de uno de estos parásitos, pero este falla en tomar el control de su cerebro y termina en su mano derecha, en su lugar. Al no poder reubicarse, el parásito, ahora llamado Migi, no tiene más opción que depender de Shinichi para sobrevivir. Así, la pareja se ve forzada a una coexistencia precaria y debe defenderse de parásitos hostiles que buscan erradicar esta nueva amenaza para su especie. Bueno, como ven, la imagen es aterradora. Pues estamos hablando de género terror y ciencia ficción. Bueno, eso me trae recuerdos de otras películas, series, bueno, otras referencias que no son el objeto de este video, sino más bien vamos a recordar algunas de estas escenas de uno de los episodios de este anime, porque me parece que hay cosas que pueden ser más aterradoras para los estudiantes que unos parásitos alienígenas. Bueno, estoy hablando con un poco de sarcasmo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el día de hoy, como el objeto de este video es traer referencias de las matemáticas, pues resulta que aquí en el póster oficial de este anime, aquí vemos a los compañeros de escuela de Shinichi, pero también vemos a esta señora que tiene una mirada como muy intrigante. Pues esa señora, como ven ahí, es un personaje importante en la trama. Se trata de la profesora Ryoko, Ryoko Tamiya. Es una profesora eh, encargada de matemáticas que llega a la escuela. Ella aparece a partir del episodio 3, si no me equivoco. Sí, ya vamos a estar hablando de eso en detalle. Pero ella está infectada con un parásito alienígena, entonces, bueno. Y pues la actriz de voz, Atsuko Tanaka, lamentablemente falleció, nos ha dejado. Esperamos que pueda descansar en paz. Bueno, ya después de este pequeño paréntesis, continuamos con las referencias
que traemos a colación el día de hoy. Resulta que en el episodio 3, precisamente en los minutos 6 y 14, aparecen estas imágenes que podemos apreciar aquí. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en la pizarra? Pues que la profesora Tamilla está explicando o bueno, asignando unos ejercicios a sus estudiantes para resolver sobre qué. Pues miren, acá pues aquí hay una palabra clave. ¿Ven? Una palabra que se repite varias veces, como pueden ver. Log, log. Y no estoy hablando de los logs, o sea, los registros de los programas por computadora, mucho menos. No, no estoy hablando de esos logs, estoy hablando de matemáticas. No estamos aquí en modo programación, lo menos en este video, o más bien en esta clase. ¿Sí? Lo que quiero decir es que hoy tenemos como tema principal los logaritmos. Logaritmos, que no son lo mismo que algoritmos. Entonces recuerden bien, logaritmos es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero, ¿qué es un logaritmo, señor profesor? Bueno, ya vamos allá. Entonces, primero vamos a entender eh, un poco sobre los fundamentos de los logaritmos, su definición y qué propiedades podemos utilizar para resolver algunos de esos ejercicios que la profesora Tamilla asignó a sus estudiantes, por lo menos en esta clase que vemos aquí eh, como referencia en este episodio. Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla, o más bien una tabla con las propiedades de los logaritmos. Y aquí tenemos en la primera fila lo que es la definición del logaritmo. Entonces, ¿qué es un logaritmo? ¿Sí? Entonces, logaritmo es pues aquel exponente al que se necesita elevar una base para que nos dé una potencia, ¿no? O sea, que nos dé como resultado esa potencia, como vemos aquí. Acá tenemos esta equivalencia, o sea, bueno, si es una flecha, bueno, doble flecha en sentidos opuestos, esto quiere decir que esto se debe cumplir en doble vía, ¿sí? O sea, tanto esto como esto, pues deben ser equivalentes, o sea, debe ser verdad. Aquí tenemos que y es igual al logaritmo en base a de x. Así es como se lee un logaritmo, ¿sí? Entonces, esta es la base, pues recuerden, esta es la base, que es la misma que está acá, ¿no? Déjenme, aquí yo la subrayo. Esta es la base A, ¿sí? Esto de acá es, esto aquí que ven acá es la potencia, o sea, el resultado al que debemos elevar ese exponente. Le voy a poner acá potencia, potencia, ¿sí? Y este y es el exponente, ¿sí? Es el exponente al que debemos elevar esa base A para que nos dé como resultado ese X, ¿sí? Esa X que tenemos aquí como potencia. Entonces, esa es básicamente la definición de un logaritmo. Y bueno,
¿Qué propiedades se pueden extraer? Bueno, antes de eso hay que mencionar algo muy importante y es que esto tiene una restricción o un par de restricciones importantes. La base de un logaritmo, recuerden, no puede ser negativa, es decir, debe ser mayor que cero. Entonces aquí hay que hacer la salvedad, bueno, hay que hacer la aclaración de que A debe ser mayor que cero, es decir, debe estar dentro del conjunto de los números reales positivos, ¿sí? Eso también podría ser otra forma de representarlo, ¿sí? Que estar dentro de los positivos. Y además, A tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Esa base debe ser distinto de 1. Entonces, son todos los reales positivos exceptuando el 1. Así son las dos formas que tenemos para representar eh, a qué dominio pertenece esa base dentro del logaritmo, ¿sí? Para que sea válido. Porque si la base fuera negativa, pues no sería válido el logaritmo, ¿no? O sea, sería incorrecto. Entonces, como esta es una operación que está relacionada con la potencia o la exponenciación, o algunos le dicen potenciación. Bueno, aquí ya vamos a ver en detalle algunas de sus propiedades. Entonces, tenemos que el logaritmo de un producto, ¿sí? O sea, el logaritmo en base a de x por y. Entonces, tenemos acá dos números, x y y. Es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Es decir, el logaritmo en producto es igual a la suma de los logaritmos de cada una de estas cantidades. Es decir, x y y. Recuerden. Luego, tenemos el logaritmo de un cociente, ¿sí? O de una razón. Entonces, aquí tenemos dos cantidades, o dos números x y y, ¿sí? O sea, el logaritmo en base a de ese cociente entre esos dos números va a ser igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Es decir, que va a ser la diferencia entre el logaritmo de en esa base del numerador que está en el cociente con el logaritmo en esa misma base del denominador de ese cociente. Entonces recuerden que esa es otra propiedad muy importante. Logaritmo de una potencia o raíz. Entonces tenemos que el logaritmo en base a de x elevado a una potencia n va a ser igual a n por el logaritmo en base a de x. Es decir, siempre que tengamos un logaritmo con esta forma, el exponente n puede trasladarse hacia abajo y multiplicar al logaritmo, o también puede desplazarse hacia arriba y elevar ese x, o sea, esa cantidad x, a esa potencia n que vemos acá. ¿Sí? Es algo muy útil para simplificar eh, en algunos casos, ¿sí? Cuando estemos resolviendo algunos ejercicios. Esto nos puede servir muchísimo. Y hay un caso particular que es con la raíz, ¿no? O sea, que es el logaritmo en base a de la raíz enésima de x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto va a ser igual al logaritmo en base a de x, todo eso sobre n. Y bueno, algunos se preguntan, ¿de dónde sale esto, profesor? Bueno, pues ya, si quieren que les muestre en detalle de dónde salen estas propiedades, por favor apoyen con sus likes. Al final les voy a explicar una dinámica de qué va todo esto, pero la idea es que si ustedes entre más apoyen,
este contenido, pues más posibilidad van a tener de poder eh, acceder a otros beneficios y también de ver otros nuevos contenidos, ¿sí? Entonces, eh, necesitamos ese apoyo. Y bueno, continuando con las propiedades, tenemos un caso particular de la propiedad anterior con la base, ¿sí? Entonces tenemos que el logaritmo en base a de a elevado a la x o a elevado a la logaritmo en base a de x es igual a x, ¿sí? Entonces esta x es esta misma x que tenemos acá. Si es un caso particular de este, esto está relacionado. Entonces, ya saben, para que les muestre en detalle de dónde sale todo esto, por favor apoyen con sus likes. Logaritmo de la base o la unidad. ¿De dónde sale? Bueno, este también podría decirse que es un caso muy específico de logaritmo de una potencia o raíz. Bueno, podría decirse, pero eh, bueno, en teoría, el logaritmo en base a de esa misma base a va a ser igual a 1, ¿sí? Pues, o más bien, esta propiedad está relacionada con la definición, ¿sí? La definición nos permite dar con esta propiedad. Y el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Cambio de base fundamental. Esto es importantísimo. Esta propiedad es una de las más importantes que hay entre los logaritmos. El logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a. Es decir, esta a es esta misma a. Esta x es esta misma x. Y todo, o sea, va a ser, ese es un cambio de base, ¿sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, cambiar a otra base, eh, eh, el logaritmo que tenemos inicialmente lo podemos hacer de esta manera. Y este es un atajo, un shortcut valiosísimo que sirve para demostrar otras propiedades y además poder simplificar aún más también en los ejercicios o resolver ecuaciones con logaritmos. Ya vamos para allá. Eh, También hay una propiedad recíproca que nos dice que el logaritmo en base a de x por el logaritmo en base x de a, ¿sí? Es decir, esta es esta misma a y esta x es esta misma x, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? Entonces, esta está relacionada con esta, ¿sí? El cambio de base con potencia, que es en el logaritmo en base a elevado a una potencia k de x, va a ser igual al logaritmo en base a de x sobre k, ¿sí? Esta k es la misma, es k de aquí, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, el cambio de base con base recíproca, que es cuando tenemos el logaritmo en base 1 sobre a, que es el recíproco de a, de x va a ser igual a menos el logaritmo en base a de x. También es otra propiedad muy útil que nos puede servir también para salir de apuros en algunos ejercicios, para simplificar ciertas expresiones con logaritmos y asimismo para resolver ecuaciones. Entonces, ya teniendo presente estas propiedades, a continuación vamos a resolver algunos de los ejercicios que propuso la profe Camila. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver, empezando en primer lugar este ejercicio que dice que el logaritmo en base 2 de 9 más el logaritmo en base 8 de 3, todo eso multiplicado
por el logaritmo en base 3 de 16 más el logaritmo en base 3 de 4. Porque asumo que esta base es 3 aquí en este logaritmo, a pesar de que no está explícitamente pues en la imagen, pues porque hacemos referencia al episodio 3. Aunque pues igual yo le pregunté a un LLM como Gemini, bueno, le hice una consulta a un prompt con, suponiendo que este fuera el logaritmo en base 10, pero me dijo no. Para que sea más interesante el ejercicio, asumamos que esta base, el logaritmo es 3. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos acá? Tenemos un producto de dos factores, ¿sí? Entonces tenemos este factor, lo vamos a llamar f mayúscula sub 1 y este otro factor lo vamos a llamar f mayúscula sub 2, ¿sí? Aquí me fue un poquito. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, entonces aquí vamos a usar algunas de las propiedades que ya vimos. Y en primer lugar vamos a trabajar con el primer factor. Vamos a simplificar f mayúscula sub 1 y vamos a empezar término por término. Ya vamos a empezar con logaritmo en base 2 de 9. Entonces, logaritmo en base 2 de 9. ¿Sí? Vamos a empezar desde ahí. ¿A qué es igual? Bueno, el 9 lo podemos expresar como una potencia en base 3, porque 3 al elevado a la 2 es igual a 9. Entonces tenemos que esto es igual al logaritmo en base 2 de 3 elevado a la 2. Luego, ¿qué sigue? Vamos a aplicar la propiedad de logaritmo de una potencia, ¿sí? Entonces vamos a bajar ese exponente que tenemos ahí, este 2, lo vamos a bajar, vamos a hacer esto. Y tenemos 2 por logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Listo. Ya hemos modificado este término. Entonces ahora vamos con el siguiente término, el factor que es logaritmo en base 8 de 3. ¿Y cómo así? Entonces vamos a ver. Logaritmo en base 8 de 3, ¿cómo lo podemos expresar también? Pues resulta que 8, o sea, la base de este logaritmo, es equivalente a una potencia de 2, que es 2 elevado a la 3. Entonces, aquí podemos asumir que esto, logaritmo en base 8 de 3, es igual al logaritmo en base 2 elevado a la 3 de 3, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Pues aquí nos remitimos a esta propiedad del cambio de base con potencia, ¿sí? Que pues es básicamente decir que eso es equivalente al logaritmo en base 2 de 3, todo eso sobre 3, ¿sí? Este 3 es ese mismo 3 de acá, es la potencia a la que está elevado a 2, ¿sí? En la base. Para evitar confusiones, o sea, porque es que hay dos cifras 3, entonces para hacer la aclaración. Listo. Entonces ya tenemos modificados los términos de estos factores. Ahora vamos a ver a qué es igual f mayúscula sub 1. Pues tenemos, en primer lugar, 2 por logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Pues era importante dejarlo en términos de logaritmo en base 2 de 3, pues para simplificar aún más las operaciones.
Entonces, el siguiente término es un tercio, o más bien, bueno, sí, lo podemos dejar así. Tercio, logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un factor común que es precisamente logaritmo en base 2 de 3. Entonces, aquí podemos sacar factor común, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 2 más un tercio de logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Y esto, bueno, pues hacemos suma de fracciones heterogéneas, entonces podemos hacer el famoso producto cruz, bueno, así que multiplicamos de esta manera, puede ser la carita feliz, pero bueno, hay diferentes maneras de simplificar esa suma. Entonces podemos también asumir que este 2 lo multiplicamos por 3, tanto en el numerador como en el denominador, que es 1. O sea, nos va a quedar 6 tercios más un tercio, pues ahí ya tenemos una suma de fracciones homogéneas porque están con el mismo denominador. Y pues esto nos va a dar 7 tercios logaritmo en base 2 de 3. Entonces ya tenemos el primer factor, ¿sí? Ahora vamos a simplificar el siguiente factor, ¿sí? Que es f mayúscula sub 2. Entonces, para eso, pues no toma mucho esfuerzo porque están en la misma base. Entonces, ahí aplicamos la propiedad del logaritmo de un producto, ¿sí? Pero al, al revés, o sea, vamos de aquí para allá, ¿sí? Entonces, f sub 2, o sea, f mayúscula 2, eh, va a ser igual a el logaritmo en base 3 de 16 por 4, ¿sí? Porque recuerden que estamos aplicando esa propiedad. 16 por 4, ¿cuánto es? 4 por 6, 24, 4 por 1, 4 y 2, 6. Entonces nos va a quedar al final logaritmo en base 3 de 64, ¿sí? Luego aplicamos la regla de la potencia, o sea, como 64 lo podemos expresar como potencia de 2, ¿sí? Que es 2 elevado a la 6. Entonces estamos aplicando aquí el logaritmo de una potencia. Entonces, logaritmo en base 3 de 2 a la 6. Entonces, este 6, obviamente, lo podemos bajar aquí. Y nos queda 6 por el logaritmo en base 3 de 2. ¿Sí? Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar los dos factores, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hacer el producto de estos dos, que sería, eh, entonces, f sub 1 por f sub 2. Esto es igual a
7 tercios por logaritmo en base 2 de 3, ¿sí? Por 6 por el logaritmo en base 3 de 2, ¿sí? Luego, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos reorganizar los términos, ¿sí? De tal manera que solo nos quede estos coeficientes de los logaritmos. Entonces podemos ordenarlos de tal manera que estén así. Entonces 7 tercios por 6, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a aplicar otra propiedad a continuación. Esto estaría multiplicado por logaritmo en base 2 de 3, porque aquí vemos algo interesante. Y es que vemos que hay una relación entre estos factores, o sea, entre este y este. ¿Sí ven? Que, o sea, la base del logaritmo, hay una relación con la potencia del otro. Y así. ¿Y esto para qué? Pues para utilizar esta propiedad recíproca, ¿sí? Que es la que vamos a usar a continuación. Entonces, todo esto equivale a 1, ¿sí? Entonces, y 7 tercios por 6, esto es igual a 42 tercios por 1, 42 tercios. Pero ahí no acaba, porque 42 tercios es una fracción que podemos simplificar. Entonces, 42 tercios es, entonces si hacemos la división aquí a este lado, 42 dividido 3, o sea, 3 en 4 está una vez, 1 por 3, 3, a 4, 1. En la siguiente cifra queda 12, 3 en 2 está 4 veces, 4 por 3, 12, a 12, 0. Entonces, esta es una fracción o una división exacta y nos da 14. Señoras y señores, esta es la respuesta al ejercicio. Y precisamente también, no sé si es coincidencia, pero hace referencia este número también al episodio 14, digo, al, al minuto 14 del episodio 3. O sea, es algo curioso porque, pues, aunque no está en ese minuto el ejercicio, porque en ese minuto están otros ejercicios que ya vamos a mirar. Entonces, en primer lugar, ¿qué hicimos? Pues resolver, o más bien simplificar una expresión y dejarla, pues, en términos de números, ¿no? O sea, aquí ya dimos con esto que toda esa expresión es igual a 14. Y ya, esa es la respuesta. Entonces, el otro ejercicio que vamos a resolver es una ecuación con logaritmos. Entonces, aquí la idea, ¿cuál es? Pues primero, tratar de usar esas propiedades que ya conocemos para tratar de simplificar lo que más podamos esa expresión, ¿sí? Y, y ver a qué podemos asimilar. Como vemos acá, pues tiene una forma interesante que nos hace recordar a tal vez una ecuación cuadrática, pero ya vamos para allá. Entonces, ¿de qué se trata este nuevo ejercicio? Pues tenemos que encontrar el valor de x, pues que precisamente vamos a resolver una ecuación, pero es una ecuación con logaritmos. Entonces vamos a tratar en lo posible de no complicarnos tanto y más que usar logaritmos o usar sus propiedades, vamos a hacer un poco de álgebra, ¿no? Entonces,
recuerden que pues aquí hay que tener en cuenta las restricciones, ¿no? Que tienen los logaritmos también. Y sobre todo en este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, debemos aplicar las propiedades de los logaritmos para transformar esto en una ecuación cuadrática. Entonces, este es el camino más sencillo. Puede que hayan otros, pero vamos por ese lado. Entonces, está bien. Hay que tener en cuenta en este caso que es 5 por logaritmo en base 3 de 3x a la 2 menos 4 por logaritmo en base 3 de x, todo eso elevado a la 2 más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la idea es encontrar eh, el valor de x o los valores, los posibles valores que puede tener x para que esta ecuación sea válida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos como restricción, debemos tener en cuenta que esto, 3x a la 2, debe ser mayor que 0, ¿sí? Y esto pues nos lleva a que x debe ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, pues aquí también aplica esa restricción para esta x de este término, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en primer lugar la propiedad del producto, ¿sí? O sea, el logaritmo del producto, porque aquí vemos eh, que en el caso, o sea, en este término lo podemos usar, en el primer término. Entonces, vamos a usar la propiedad del producto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí la propiedad producto, para que quede más claro. Entonces, aquí vamos a eh, sumir 5 por logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de x a la 2, ¿sí? Menos 4 por logaritmo en base 3 de x a la 2 más 1 igual a 0. Listo, entonces esto, logaritmo en base 3 de 3, ahí vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de la unidad. Ah, no, de la base, de la misma base, que es como esta base, este 3 es el mismo 3, entonces esto va a ser 1. Entonces tenemos, ¿sí? Entonces aquí estamos aplicando esa propiedad. Entonces 5 por 1 más logaritmo en base 3 de x a la 2 menos 4 logaritmo en base 3 de x, todo eso elevado a la 2, más 1 igual a 0. Listo, entonces aquí vamos a aplicar lo que es la propiedad de la potencia, ¿sí? En el siguiente paso, que es que vamos a bajar este exponente hacia a este lado, al lado izquierdo del logaritmo para multiplicarlo, ¿sí? Entonces, aquí aplicamos en el paso anterior la propiedad de el logaritmo, la misma base, ¿no?
Entonces, en el siguiente paso, ¿qué vamos a tener? 5 por 1 más 2 logaritmo en base 3 de x menos 4 por logaritmo en base 3 de x, todo esto elevado al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a reordenar un poco los términos en los siguientes pasos. Entonces aquí 5 lo vamos a multiplicar por cada uno de estos factores de, de esta expresión. 5 por 1, 5. 5 por 2 logaritmo en base 3 de x, 10 logaritmo en base 3 de x. Y todo lo demás sigue igual por ahora. Pero aquí a continuación vamos a cambiar de orden los términos. Y este 5 lo podemos simplificar. Podemos reducir con este 1, 5 más 1, 6. Y reordenando los términos nos va a quedar menos 4 por logaritmo en base 3 de x al cuadrado más 10 por logaritmo en base 3 de x más 6 es igual a 0. Listo, ahora vamos a resolver la ecuación cuadrática que tenemos acá, asumiendo que pues hacemos un cambio de variable y hacemos la sustitución asumiendo que y, o sea, vamos a crear esta variable y va a ser igual al logaritmo en base 3 de x. ¿Todo esto para qué? Pues para simplificar mejor los términos y seguir mejor con este procedimiento de la resolución de la ecuación. Entonces hacemos este cambio de variable y nos va a quedar menos 4 por y al cuadrado más 10 por y más 6 todo eso es igual a 0. Listo, entonces ahora vamos a ir por menos 2 para simplificar todos esos coeficientes que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación, y como vemos que en el lado derecho es 0, pues va a dar 0 también. Entonces menos 4y al lado dividido menos 2, pues nos da 2y al lado 2, ¿no? 10y dividido menos 2 nos va a dar menos 5y. 6 dividido menos 2, menos 3. Todo eso igual a 0. Ahora vamos a resolver pues esta ecuación cuadrática. Podemos usar factorización, podemos usar la fórmula cuadrática. Yo creo que bueno, para simplificar mejor las cosas, eh, por cuestión de tiempo, vamos a, a seguir de una vez con el siguiente paso. Entonces, por factorización, entonces, nos va a quedar 2y más 1 por y menos 3, ¿sí? Es igual a 0.
Si tienen alguna duda de este paso, de otros que ya hemos hecho en estos ejercicios o en general del procedimiento, de la manera como lo resolvemos, pues dejen sus comentarios abajo de este video y con mucho gusto lo estaremos respondiendo, ¿sí? O sea, si son dudas sobre los ejercicios, ahí las estamos resolviendo. Entonces, 2y más 1 por y menos 3 es igual a 0. Entonces, esto pues nos va a dar dos posibles valores para y. Pues recuerden que esto, el teorema del factor 0, ¿no? Que si esto, 2y más 1 es igual a 0 o y menos 3 es igual a 0. Entonces, esto nos lleva a 2y más 1 igual a 0, ¿sí? Y aquí, pues, despejando y, pues tenemos que tenemos una y sub 1 que va a ser igual a menos un medio, ¿sí? Y tenemos y menos 3 igual a 0, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que y sub 2 va a ser igual a 3. Y ahí no acaba el ejercicio porque debemos asumir que y igual logaritmo en base 3 de x, entonces por la definición del logaritmo, esto es equivalente a x igual a 3 a la y, ¿sí? Entonces ya en ese orden, pues teniendo en cuenta todos estos valores que tenemos aquí, para y sub 1 y y sub 2, entonces para y sub 1, entonces tenemos x sub 1 va a ser igual a 3 elevado a la menos un medio, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Pues este exponente fraccionario es negativo, entonces lo podemos pasar acá. Abajo el denominador, pues es una propiedad de la potenciación, ¿sí? Y esto nos da lugar a que es 1 sobre raíz de 3. Y racionalizando, ¿sí? Entonces racionalizando, vamos a tener un poco más de espacio para racionalizar. Entonces multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 1, es decir, raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces 1 por raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 es como si estuviéramos eh, elevando al cuadrado raíz de 3, ¿no? Entonces, esto, x sub 1, va a ser igual a raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí x sub 1. Y x sub 2, ¿a qué es igual? Pues x sub 2 va a ser igual a 3 a la y sub 2, ¿sí? Es decir, 3 y 3 a la 3 es 27. Entonces, en resumen, como ya vemos que tanto x sub 1 como x sub 2 son mayores que 0, ambas soluciones son válidas. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación, ¿sí? Entonces, x es igual a este conjunto solución. Raíz de 3 sobre 3, 27. Entonces, esas son las dos soluciones o los dos posibles valores que puede tomar x para que esta ecuación que tenemos aquí sea válida, ¿sí?
Y bueno, eso fue por ahora, resumen, pues los ejercicios que resolvimos el día de hoy. Les voy a dejar estos ejercicios propuestos para que ustedes los hagan cuando quieran, donde quieran, como quieran. Bueno, em, pues pueden ayudarse de la inteligencia artificial si quieren, pero pues esa no es la idea. Lo importante es que ustedes traten de resolverlos primeramente utilizando los recursos que vimos en esta clase de hoy, como son las propiedades de los logaritmos. Entonces, el primer ejercicio se trata de simplificar esta expresión, ¿no? Dejarla en un término más sencillo, puede ser un número. Es 4 por logaritmo en base 3 de raíz de 10 más logaritmo en base 1/3 de 25 más logaritmo en base 3 de 9/4. Y el otro ejercicio es resolver esta ecuación. Logaritmo en base de x de 4 menos logaritmo en base 4 de x a la 2 menos 1 igual a 0. Pues haciendo referencia pues a los ejercicios que ha dejado la profe acá, ¿no? En la pizarra, la profe Tamilla, muy querida. Bueno, y pues, ¿qué más les iba a decir? Em, no, pues, si este video alcanza la meta de los 10 likes, subiré la solución de los ejercicios propuestos. Y si alcanza los 20 likes, subiré otro video con la demostración de las propiedades anteriores. ¿Sí? Entonces, si este video alcanza los 10 likes, voy a eh, resolver estos ejercicios. O sea, voy a hacer otro video con la solución de estos ejercicios propuestos que vemos acá. Y si el video llega a los 20 likes, que es una meta mucho mayor, pues voy a hacer la demostración de de estas propiedades, ¿sí? Exceptuando la definición porque pues es como un axioma o una ley, entonces eso no necesita demostrarse. Las otras propiedades son teoremas, eso sí necesita una demostración más formal. Entonces, sí, hablando en términos de matemáticos, entonces sí, lo voy a hacer, pero solo si este video consigue los 20 likes. Entonces pónganse las pilas, traten de resolver estos ejercicios, ¿sí? Mientras me dan sus likes. Muchas gracias por ver este video, compartir, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. Eh, este video fue hecho con especial de estas fechas. Profe Otaku Latino y el ingeniero Elsin, recuerden que esos son mis hashtags para que me encuentren en redes sociales y me etiqueten y comenten qué opinan de estos contenidos. Y recuerden, hay cosas más aterradoras de lo que pueden imaginar. Entonces, feliz día de Halloween para todos. Arigato gozaimashita, minasan. Mata ne. Bye bye.